Listo. Ahí está. Bueno, este es el caso de una paciente femenina de 28 años de edad, sin antecedentes patológicos, que consulta por guardia en Hospital de Centenario, acompañada por su madre, por cefalea de 5 días de evolución asociado a fiebre y alteración de la conducta recientes, que no presentó vómitos, diarrea ni cuadro de vía aérea superior. Al examen físico, la paciente se encontraba bradipsíquica con lentitud motora, sobre todo para el habla, con desorientación temporoespacial y dificultad para la comprensión de órdenes simples, pupilas isocóricas y reactivas, sin foco motor o neurológico ni rigidez de nuca. Fiebre constatada en guardia y traía un laboratorio del hospital solicitante del estudio que presentó una hiponatremia leve y metabolitos de drogas en orina negativos. A nosotros nos llaman por teléfono un jueves por la tarde, ya que el diagnóstico presuntivo era una encefalitis versus una ACV, solicitando una tomografía de cerebro con contraste para descartar lesión ocupante de espacio y así posteriormente poder realizar una punción lumbar. Estas son las imágenes de la tomografía de cerebro. Puse todos cortes sin contraste porque tras la administración del contraste no vimos ningún realce patológico, así que les puse las imágenes más representativas. Si alguien quiere participar. Joya, ahí están mejor. ¿Te animás, Araceli? Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Por ahí lo que estábamos viendo como escenas que son cortes de tomografía axial sin contraste. Yo lo que puedo ver ahí, lo que me llama la atención es una intensidad en la primera imagen de la izquierda en la fosa temporal. Un corte más arriba también ahí, cerca de lo que sería en la imagen de al lado, digamos, del medio. También veo una intensidad ahí cerca de la arteria cerebral izquierda. Bien, sí, lo que vimos básicamente son áreas hipodensas, son todos cortes axiales, ¿no? Áreas hipodensas, córticos subcorticales, esta es temporal izquierda, y también en la región de la ínsula. Estos son otros cortes coronales, cortes sagitales, básicamente donde se valora lo mismo, ¿sí? Estas áreas de hipodensidad córtico subcortical. Bien. Como les decía, las fases con contraste no se las puse porque no había ningún realce patológico, ¿sí? Esto fue descripto como tal. Se plantearon los diagnósticos diferenciales de una encefalitis viral versus una vasculitis. Y esta paciente posteriormente, en su hospital de origen, se le hacen los estudios pertinentes con respecto a la punción lumbar, ya que se descartó obviamente una lesión ocupante de espacio, con lo cual no estaba contraindicado la PL. Y si se fijan, lo que informó es un líquido claro, ligeramente turbio, que esto nos orienta más a algo de etiología viral, siendo los cultivos negativos, ¿sí? Para los gramos, o sea, para las bacterias. Los días posteriores ya se informa que lo que se ve en o sea, lo que arrojó la PL es el genoma del virus del herpes, ¿sí? Siempre se hace la PCR de la punción lumbar. Entonces, el diagnóstico de esta paciente fue una encefalitis por virus herpes simple. 5 días posteriores, durante el transcurso de la internación, a esta paciente le hacen una resonancia magnética con contraste. Los cortes de arriba son cortes axiales T1 con contraste, abajo tenemos la secuencia de T2, cortes axiales y este corte sagital. En el T1 lo que se describe es una área hipodensa en región temporal izquierda, sin realce significativo. El T2 muestra lo mismo, solo que esa área va a ser bien hiperintensa, como se muestra acá y la estoy señalando, y también se describe una pequeña área hiperintensa en región insular derecha. ¿Sí? Lo mismo está mostrando este corte sagital de la secuencia T2. Las imágenes de arriba son el FLAIR y las imágenes de abajo son la secuencia de difusión de WI.
Acá lo mismo, lo que vamos a apreciar con el FLAIR es el área hiperintensa en la región temporal. Fíjense acá cómo está marcando esta hiperintensidad en la región insular izquierda y también en la región insular derecha. Lo mismo muestra los cortes sagitales. Y la secuencia de DWI o secuencia de difusión, lo que está marcando esta área bien hiperintensa es que existe restricción de la difusión. Acá en todo el área temporal izquierda y acá insular izquierda e insular derecha, ¿sí? Que esto es compatible con cambios edematosos. Todas las secuencias lo que muestran son cambios compatibles con edema, ¿sí? Esta paciente cumplió 15 días de internación y tratamiento con aciclovir. Primero fue un tratamiento endovenoso, luego completó los 21 días con aciclovir y estuvo un día con ceftriaxona, ya que los cultivos para gérmenes comunes fueron negativos. Se realizó un electroencefalograma que informó signos leves de encefalopatía difusa y discretos signos de actividad epileptiforme focal temporal izquierda. Y bueno, lo que mencionábamos recién, la resonancia de cerebro con contraste al 5.º día luego de la internación. Esta paciente durante la internación presentó un episodio de deterioro del sensorio sin movimientos anormales. Esto se interpretó como un episodio no convulsivo y por eso se inició tratamiento con carbamazepina y actualmente se encuentra en seguimiento por el servicio de neurología y fonoaudiología, ya que está con una rehabilitación, sobre todo del lenguaje, y persiste con trastornos en la memoria reciente, presenta dificultades para la nominación y trastornos ejecutivos, es decir, para ejecutar determinadas tareas. Está en tratamiento con carbamazepina porque justamente presenta una epilepsia focal estructural temporal. Bien, la encefalitis herpética entonces es una entidad muy poco frecuente, presenta una incidencia de 1,5 a 7 cada 100.000 habitantes por año, y el diagnóstico se apoya en 3 pilares, digamos, clínico, laboratorio y las imágenes. Siempre la sospecha clínica debe ir seguida de una punción lumbar porque la PCR es el gol estándar, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo. Dentro de lo que es el diagnóstico se requiere del criterio mayor, que sí o sí tiene que estar presente, que es la encefalopatía. Se define por una alteración de la conciencia, un cambio de la personalidad que tiene que tener una duración mayor de 24 horas y que no pueda justificarse por otra causa. Y los criterios menores, es decir, que se requieren al menos 2 para el diagnóstico, son la fiebre igual o mayor a 38 grados, que puede estar o en las 72 horas previas o luego de la presentación, la leucocitosis en el laboratorio y cambios en la resonancia o en el electroencefalograma que sean compatibles con encefalitis. El diagnóstico se hace entonces por el laboratorio, los hallazgos más importantes son la hiponatremia y la leucocitosis. Siempre en estos pacientes al inicio se debe hacer sí o sí serologías para VDRL y HIV, porque las encefalitis también pueden ser consecuencia de una neurosífilis o de un HIV. Los hemocultivos, obviamente para descartar afectación del sistema nervioso central por gérmenes comunes Gram, y la PL, siempre se hace citología, cultivo para gérmenes comunes y PCR, siempre para virus herpes simple, virus varicela zoster y enterovirus. El citomegalovirus es menos frecuente. Y el hallazgo más importante es la pleocitosis mononuclear, es decir, que hay un aumento de la celularidad junto a mononucleares como son los linfocitos o monocitos, ¿no? Eso es típico de los virus. Dentro de las imágenes, la resonancia magnética siempre es de elección porque tiene mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo en la secuencia de difusión, en forma temprana, que va a dar, digamos, traducción de los cambios de edema, o bien la tomografía computada y el electroencefalograma. Y lo que decía recién, ¿no?, que debido a que el virus herpes simple, virus varicela zoster y los enterovirus son los 3 gérmenes más frecuentes de la encefalitis aguda, siempre deben ser examinados de manera rutinaria en el líquido cefalorraquídeo.
Bien, el virus herpes simple tipo 1 es el más común de todos. El virus tipo 2 es más frecuente en neonatos, sobre todo porque la transmisión se genera en el canal de parto y va a generar una afectación cerebral más difusa, a diferencia del herpes 1, que típicamente afecta el lóbulo frontal, temporal y la ínsula. El tipo 1 lo que hace es ingresar por la mucosa nasofaringea en algún momento de la vida que entramos en contacto con el virus, permanece latente durante toda la vida en el ganglio trigeminal y de ahí suele viajar a través del tracto olfatorio al sistema nervioso central, al cerebro, y en estos casos se reactiva ante, digamos, un estrés, un trauma, algún tipo de supresión inmunológica, entre otros. No tiene predilección de sexo, ni de edad, ni tiene, digamos, ninguna predilección estacional, como por ejemplo los arbovirus, eso sí, y genera un compromiso bilateral y asimétrico, afectando, como decíamos recién, lóbulo temporal, frontal y las regiones insulares. En la tomografía computada se van a ver áreas hipodensas corticales también de la sustancia blanca subcortical. El realce es poco frecuente en la primera semana, sí, luego de la primera semana puede haber un realce siendo máximo a partir de la segunda semana. La resonancia magnética, lo que vamos a ver son cambios compatibles con edema, más que nada, porque una vez que se genera la siembra del virus en el cerebro, comienza la actividad inflamatoria y posteriormente el edema citotóxico, por eso es que está afectando la sustancia gris cortical y la sustancia blanca subcortical. Y lo que decíamos recién, el realce luego de la primera semana, que puede ser un realce giral, un leptomeningio o en forma de anillo, ¿sí? El T2 y el FLAIR, que nos va a informar de áreas hiperintensas, la secuencia de difusión, como decíamos recién, que van a generar restricción de la difusión, y suele haber hemorragias petequiales luego de las 48 horas. Hay que recordar que la encefalitis herpética da lugar a una encefalitis aguda necrotizante. Bien, estos son casos de artículos. Los cortes de arriba son axiales, los de abajo también, secuencia T2 y secuencia de difusión. Lo que muestran son áreas hiperintensas en región temporal e insular izquierda, lo que va de la mano con la secuencia de difusión, que hay una restricción de la difusión en estas áreas, por eso se ven bien hiperintensas. Acá lo mismo, una secuencia de T1, T2 que muestran áreas hiperintensas, como se muestran acá del lado derecho, el FLAIR lo mismo, áreas hiperintensas, y la restricción de la difusión. Son todos casos de encefalitis herpética, pero de artículos. Esto es lo mismo, acá está señalando con las flechas una sutil área que se ve mejor en el T1, bueno, con contraste que hay un discreto realce, que eso es lo que está marcando en la región insular derecha, que genera restricción de la difusión, y siempre plantear obviamente los diagnósticos diferenciales. Uno de ellos es la encefalitis autoinmune, que es un proceso inflamatorio mediado por anticuerpos, también se la denomina encefalitis límbica. Hay dos tipos, paraneoplásica y no paraneoplásica. La primera puede ser consecuencia de un teratoma de ovario, el de células pequeñas de pulmón, células germinales de testículo, de mama, también los tumores de timo, y no paraneoplásica cuando es aislada, es decir, que hay determinados anticuerpos que se dirigen contra receptores a nivel del cerebro, o puede estar asociado a entidades sistémicas como lo es el lupus eritematoso sistémico. A diferencia de la encefalitis herpética, esta tiene un inicio más gradual, es decir, es más progresiva. La encefalitis herpética tiene un comienzo bien abrupto. Las manifestaciones psiquiátricas son más frecuentes en este caso, ¿no? En la cefalitis autoinmune, sobre todo la psicosis, puede haber depresión, trastornos marcados de la conducta, la amnesia anterógrada, la fiebre es poco frecuente en estos casos y la afectación bilateral está en el 60% y es asimétrica. En este tipo de encefalitis siempre hay que buscar el compromiso del sistema límbico, sabemos que son estructuras que van rodeando, si se quiere, el cuerpo calloso, por eso el término limbus, que es límite o rodeando, sobre todo conformado por el hipotálamo, tálamo, hipocampo, la amígdala, entre otros, los lóbulos temporales, ganglios basales, y el compromiso de la ínsula, a diferencia de la herpética, acá es poco frecuente. Estos son algunos casos.
hay secuencia T2 FLAIR y secuencia de difusión. Acá lo que está marcando es un aumento, o sea, un área hiperintensa en la región del lóbulo temporal medial derecho que genera restricción de la difusión. Esto lo mismo, secuencias T2, áreas hiperintensas, temporal, insular derecha. Lo mismo se puede apreciar con el FLAIR. Este es el caso, por ejemplo, estos son todos de artículos, ¿no? De un paciente con un cáncer, si se fijan acá, sea de células pequeñas de pulmón, que se puede ver en el hilio pulmonar derecho, y presenta esta resonancia de cerebro, donde se ve una discreta área hiperintensa, acá en la región temporal izquierda. Lo mismo se aprecia en FLAIR, que genera restricción de la difusión, y en el PET-CT presenta una captación de la fluorodesoxiglucosa. Otro de los diagnósticos diferenciales, en el caso de que un paciente pueda presentarse con convulsiones, la encefalitis herpética también puede generar convulsiones, si bien es frecuente que genere una epilepsia focal temporal. Eso puede después transformarse en una tónico-clónica generalizada, ¿sí? Por eso otro de los diagnósticos diferenciales es el estatus epiléptico, que es una convulsión aguda y prolongada. Se define así porque no hay una recuperación entre los ataques, tiene 5 minutos de duración al menos y representa una emergencia clínica. Si hay antecedentes de epilepsia, entonces lo más frecuente en estos pacientes es que sea por cambios en la medicación. Si no lo hay, puede ser generado por cualquier entidad que genere una hipoxia, el stroke, los trastornos metabólicos, las drogas, la fiebre en los niños, por ejemplo. Y lo que vamos a ver es la traducción del edema citotóxico en la tomo y en la resonancia, por eso hay un aumento de la señal en T2 y FLAIR. Hay compromiso de la corteza y de la sustancia blanca subcortical y suele afectar también lóbulos temporales y tálamos. Este es un caso de artículo. Lo que está mostrando la secuencia T2 es una sutil área de mayor intensidad parietal derecha, lo cual también se ve en el FLAIR, que genera una restricción de la difusión, como se muestra en estos cortes de abajo. Y otro de los diagnósticos diferenciales es el accidente cerebrovascular en el territorio de la arteria cerebral media. Y esto hay que tenerlo en cuenta, obviamente, según la edad del paciente, el contexto clínico y demás, ¿no? Pero lo vamos a sospechar si es un paciente mayor de 65 años, sobre todo, con antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Sabemos que las causas pueden ser la aterosclerosis, las enfermedades que generan émbolos, entre otros. Y acá lo que vamos a encontrar es una alteración del estado de la conciencia también, pero vamos a encontrar ya más bien algún signo de foco neurológico, como una parálisis facial, una hemiparesia contralateral, una afasia. Y es importante tener en cuenta que genera compromiso de los ganglios basales. La encefalitis herpética es muy poco frecuente que afecte los ganglios basales, los respeta, por eso es importante buscar en las imágenes. Estos son todos casos de stroke. Es del T1, lo que muestra es un área más hipointensa en todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda, que genera compresión sobre el ventrículo lateral del mismo lado. Esta área hiperintensa en la secuencia T2, lo mismo que muestra el FLAIR, y la restricción de la difusión. Todo está marcado por el edema, que sabemos que le sigue a la isquemia, ¿no? El edema citotóxico. Esta secuencia T1 lo que está mostrando es un área de mayor hipointensidad insular derecha, como así también paraventricular del mismo lado. Lo mismo muestra en las secuencias T2 estar hiperintensa, como acá también lo estoy señalando, el FLAIR, lo mismo, y que genera restricción de la difusión, como se ve acá. Bien, otros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta son la gliomatosis cerebral, que representa un patrón de crecimiento de los gliomas, sobre todo los astrocitomas anaplásicos. Antes se consideraba una entidad aparte, a partir del 2014 la OMS lo considera como un patrón de crecimiento de estos tumores. Para que se considere como tal, tiene que afectar 3 lóbulos y en forma bilateral,
y hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Otros son las vasculitis del sistema nervioso central, también hay que considerarlas, sobre todo la panarteritis nodosa, afecta el sistema nervioso central, la enfermedad de Behçet, las encefalopatías metabólicas, en el contexto de un paciente que pueda tener una hepatopatía, alguna enfermedad renal y demás, que genere una encefalopatía urémica. Y también, como decíamos, bueno, anteriormente, la neurosífilis también puede generar este tipo de encefalitis, las encefalitis por el virus del HIV. También hay que tener en cuenta otras encefalitis virales, siendo la del virus varicela zoster la segunda más frecuente luego del virus herpes simple. No hace falta que la persona tenga lesiones vesículas y demás en la piel, como, digamos, indicio de reactivación. Puede o no tenerlas, ¿sí? Y hacer la encefalitis igual. La tercera en frecuencia luego del virus varicela zoster es por los enterovirus. Después vienen los arbovirus, que hay que tener en cuenta ahí la estación y si el paciente viajó o no a determinado lugar. Y después viene recién el citomegalovirus y otros tipos, todos los gérmenes pueden dar encefalitis, el criptococo, el histoplasma y demás en los pacientes inmunocomprometidos. Bueno, eso fue todo. Estos son los artículos y libros por si quieren consultar la bibliografía. Impecable. ¿Cómo presentar una clase? Así, como lo hizo Natalia. Impecable. Llegamos bien con el tiempo, gracias Ari. No. ¿Cómo andan? Bueno, aquí Hola, me Pepi. tocaría la semana que viene. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Ah. ¿Le toca a Judith o a Araceli, verdad? Judith y Ara dieron antes de Pau, ¿no? Ah, es verdad. Sí, me parece que ya habíamos dado la vuelta. Ahora le tocaría a Horacio, ¿no? A ver, no, Nati es de cuarto. Ay, estoy perdida. ¿Quién va en el medio? Ah, Caro y Luciano. Lucho. Bueno, ¿presenta Caro? Hola, Caro. Sí. ¿Estás Caro ahí? Dale. Bueno, y otra cosa, cuando se presentan las imágenes y bueno, y quien está presentando pide que alguien las describa, este es un buen momento para tener una práctica, especialmente las chicas de primero, para todos, pero especialmente para las chicas de primero, tomar la posta y largarse a describir, independientemente de que esté incompleto, digamos, este es el momento, así es como planteamos esto con el objetivo de no solamente de practicar y presentar casos, sino justamente que las chicas se larguen a hablar. Sí, que aprendan a describir justo en este ámbito, que nosotros les podemos decir qué más se puede agregar, o qué está de más, o qué no. Para todos no los es para casos. poner nota, es simplemente para que se practique. Exacto, y más que es algo que hacemos entre nosotros. Sin hablar. De ahora en adelante, entonces, vamos a empezar a hacer eso, que Por participen. orden, me parece. No hacemos tipo al commit, a dedo. Escribe Pirulo, describe Pirulo. No. Sí, me parece que